Buenas noches, nos encontramos hoy 8 de abril del 2026, 6 de la tarde para dar inicio a la sesión en línea de la competencia Ejercer Derechos Fundamentales en el Trabajo. Vamos a esperar unos 2 minuticos a que ingresen los aprendices para dar inicio a la sesión del día de hoy. Bueno, ya esperamos un tiempo prudente para que ingresaron los aprendices. Vamos a dar inicio a la sesión en línea del día de hoy. Primeramente quiero iniciar con la reflexión que les quiero compartir el día de hoy y luego continuamos con el cronograma estipulado para la sesión en línea de la competencia. Me permito compartir pantalla para compartirles la reflexión que quiero dejarles el día de hoy. La reflexión dice, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar. Bueno, quise presentarles esta reflexión importante para el día de hoy que ustedes como aprendices les va a servir
nos va a motivar a continuar su proceso de formación. Eh, Siempre buscamos el éxito por medio de diferentes formas. En este caso, cuando ustedes estamos terminando de la etapa lectiva de ustedes y por medio del estudio, gran parte del éxito lo van a obtener de esta forma. Importante, como lo dice la reflexión, es la actitud que tenemos nosotros para afrontar las adversidades que se nos presentan, los fracasos que se nos presentan. Todo no termina cuando existe un fracaso o cuando existe algo negativo. Al contrario, todas estas situaciones que de pronto nos derrumban, lo que sirven son de enseñanza para poder continuar con el proceso y poder lograr el éxito que realmente queremos que sea definitivo. Bueno, entonces quise dejarles esta reflexión el día de hoy. Ahora sí, continuamos con el cronograma estipulado para la formación. La clase pasada dimos inicio a la competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo. Les recuerdo, para hacer una breve síntesis de lo que se habló en clase pasada, la competencia. Sobre la competencia, quiero recordarles quién es la persona que está aquí acompañándonos en este proceso formativo. Mi nombre es Diana Montero, instructora de Derechos Fundamentales en el Trabajo, abogada especialista en procesos pedagógicos, maestra en educación y soy la persona encargada de acompañarlos a ustedes en este proceso. Soy de la ciudad de Barranquilla, estoy en el SENA Regional Atlántico hace aproximadamente 8 años. Les hablé en la clase pasada de eso, un poco sobre mí. Hablamos de las diferentes evidencias de aprendizaje que presenta la guía de aprendizaje, el material de formación. Les expliqué uno a uno cada una de las evidencias y entramos en detalle a la evidencia que estaba correspondida para la semana pasada. Mm, En esa clase de la semana pasada, donde están las primeras evidencias, les expliqué a fondo lo que solicita cada evidencia, los lineamientos para la entrega, los temas de cada evidencia. Abordamos los temas que corresponden a la guía de aprendizaje, que habla sobre los fundamentos de la economía y las primeras herramientas de trabajo. De ahí hay que partir para poder desarrollar la evidencia y les mencionaba que la competencia está encaminada mucho en lo que es el derecho laboral del trabajador, ¿sí? Violación, vulneración e identificación eh, de, de violación de derechos fundamentales en el trabajo. Iniciamos pues con la historia, con el tema de los fundamentos de la economía. Les hablé de la evidencia que correspondía que era una línea de tiempo. Les expliqué cada paso que se presentó a lo largo de la historia con las diferentes herramientas de trabajo y los fundamentos de la economía para poder realizar esa línea de tiempo que solicitaba la guía. La evidencia, la guía, perdón, les muestra que existe un material de formación al cual ustedes se pueden apoyar, aparte de las indicaciones y la explicación que da el instructor cada semana. Hablamos también de la precarización, tercerización y deslaboralización, que también son ciertos puntos que solicitan las evidencias estipuladas en la guía de aprendizaje. En cuanto a los fundamentos de la economía, les mencioné eh, cómo surgió todo desde la comunidad primitiva. Les expliqué que antes las comunidades buscaban solo lo necesario para subsistir, que eran nómadas. Les expliqué las divisiones sociales de trabajo, la primera, la segunda, la tercera. Les decía que en la primera se dedicaban a la caza, a la pesca, a la agricultura. En la segunda seguían con esas actividades, pero le agregaron otras funciones. Las mujeres realizaban una actividad, los niños realizaban otra actividad y surgió la elaboración de vasijas de barro. Ahí pues ya empezaban a almacenar agua y el tema del agua se fue solucionando porque ya tenían donde almacenar. Les expliqué que luego pasaron a la tercera división social de trabajo, en donde se da lo que es el trueque, que es el intercambio de mercancía. Lo que cierta comunidad podía adquirir de manera más rápida y más fácil, lo cambiaba con lo que las otras comunidades podían adquirir de manera más rápida y más fácil. O sea, hacían intercambio, lo que en esa época se llamaba el trueque. Luego les expliqué ya la subordinación, la discriminación, eh,
por medio del esclavismo, que ahí fue donde que pues surgió todo en las clases sociales que se dieron en el esclavismo, el esclavo y el esclavista, y expliqué las características que requiere y que se aplicaban con el esclavismo. Les expliqué que luego pasamos al feudalismo, las clases sociales, que eran el señor feudal y los siervos de la servidumbre, y les expliqué las actividades que se realizaban en en el feudalismo, en las tierras que se llamaban feudo. Luego les expliqué qué pasó pues al capitalismo y al socialismo y que de ahí del capitalismo surgieron las diferentes herramientas que hoy tenemos, la producción maquinizada, se dio la revolución industrial, se dio el capital, el comercio, la tecnología, quedó abolido el esclavismo, pues de ahí surgió todo lo relacionado a la evolución que han tenido las diferentes herramientas de trabajo, porque cada vez evolucionan más. Eso fue lo explicado con respecto a los fundamentos de la economía. Luego se explicó la precarización. Mencioné unos ejemplos de precarización, compartí pantalla, unas imágenes donde se evidenciaba la precarización laboral. Decíamos que la precarización era eh, la, los pocos beneficios que tenían los trabajadores en algún momento, más que todo se da con los trabajadores informales que no cuentan con un lugar digno de trabajo, que no cuentan con el pago de las prestaciones sociales, que viven del día a día en condiciones precarias. Luego pasamos a hablar de la tercerización, que les decía que era la contratación por medio de outsourcing, de bolsas de empleo. Les decía que es una buena herramienta porque hay un intermediario que nos ayuda a conseguir trabajo, pero que tiene sus pros y sus contras dependiendo de cómo sea el trato de las empresas y cómo lo tome uno también como persona. Y por último hablamos de la deslaboralización. Y yo les decía que la deslaboralización era todo lo que se relacionaba con los contratos por prestación de servicio. Diferentes entidades, no todas, a veces le dan una aplicación indebida al contrato de prestación de servicio y haciendo creer que hay una relación laboral y que en realidad pues eso es otro tipo de ficción jurídica que existe, eso es lo que conocemos como deslaboralización. La guía de aprendizaje se apoya en un material relacionado a esos temas y las actividades también relacionadas con esos temas que acabo de explicar brevemente, que fue lo que se vio en la sesión en línea de la semana pasada. Con respecto a lo correspondiente a esta semana, me permito compartir pantalla para revisar lo que está en la guía de aprendizaje. Les pongo a ingresar a Sayuna, permítanme un momento. Vamos a revisar la ficha de ustedes, que es la correspondiente al programa de desarrollo multimedia y web 3118-416. Bueno, la evidencia de la semana pasada correspondía a la presentación de un taller y a la respuesta a un foro que tenía pues unos lineamientos para poder contestarlo. Todavía están a tiempo de hacerlo. Todos los días estoy pendiente de la fecha de ustedes revisando las evidencias. Los invito a que se motiven a ponerse al día, por favor, que veo mucho atraso en la ficha. Ya falta poco para terminar este proceso de formación. Ya pues terminemos de la misma forma como iniciamos, con las mismas ganas. Entonces, la guía de aprendizaje nos presenta, ya les comparto.
Eh, bueno, en esta evidencia de esta semana corresponde a los temas relacionados con reconocer los derechos humanos laborales en base al estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esta actividad está fundamentada en los derechos humanos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones justas. Sin embargo, estos derechos no siempre se garantizan. Los derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores son aquellos que nosotros conocemos como derechos humanos laborales. Y entre ellos se encuentran los que son los derechos fundamentales en el trabajo, consagrados en la Organización Internacional de Trabajo. Eh, esta guía de aprendizaje y el proceso de aprendizaje que se requiere, se espera desarrollar una actitud de defensa y de hacer respetar los derechos de los trabajadores como expresión de una conciencia que sea colectiva y que pues además conlleve el ejercicio pleno de la ciudadanía laboral. En el proceso que se refiere al mundo laboral es importante que tengan en cuenta la apropiación y el ejercicio de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por tal razón, serán orientados por nosotros los instructores mediante el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas, como lo hemos venido realizando desde la semana pasada. Bueno, la guía de aprendizaje les muestra que la actividad correspondiente es, ya les comparto pantalla. Aquí está. Evidencia una del resultado de aprendizaje 2. Lo primero que se va a hacer es un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y derechos colectivos del trabajo. Esto es todo lo que abarca el trabajo decente. Un requisito indispensable para que exista trabajo decente es el respeto a lo que se conoce como los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que serían los siguientes: la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la eliminación de toda forma de discriminación en materia de desempleo y ocupación. Eh, para responder la primera evidencia, perdón, de este segundo resultado de aprendizaje, deben consultar sobre el trabajo digno y el trabajo decente. Van a observar la presentación de trabajo decente que se encuentra en el material formativo para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiría trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción del trabajo decente? ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Debes explicar tu respuesta. Con la información de amigos, familiares y demás personas, describe en un texto algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no, o pues, que ustedes consideran que no corresponde a un trabajo decente. Luego van a realizar la lectura del siguiente párrafo y van a contestar las preguntas que están abajo. El párrafo dice: el ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos y la sociedad. Para usted, ¿cuál es el significado de este párrafo? ¿Cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Luego van a realizar una lectura que está en el componente formativo sobre derechos fundamentales en el trabajo y deberán contestar las preguntas que están aquí en la guía, que vendrían siendo: ¿por qué el trabajo es un derecho fundamental? ¿Cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente? ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas?
cuáles son los derechos laborales más vulnerados, qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les reconocen sus derechos laborales y qué relación tienen los derechos laborales en el trabajo decente. A su vez, van a realizar la lectura de la cartilla del derecho laboral individual que está aquí. Mira, si le damos clic, nos manda directamente al material. Aquí ingresan ustedes con el correo, pues le dan iniciar sesión y les va a permitir ingresar. Bien. Una vez hagan la lectura de la cartilla, deberán responder esta serie de preguntas. ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Para que sean reconocidos los derechos laborales, ¿debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito? Explica tu respuesta. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie o mercancías y no en dinero? Explique su respuesta. Su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado. Explique su respuesta. ¿Cuáles son las prestaciones económicas sociales a que tiene derecho con un contrato de trabajo? Y selecciona en un grupo de trabajo, si quieres hacer esta actividad en grupo, la puedes hacer. Los casos que conozcan o hayan escuchado en los cuales se evidencia violación de los derechos laborales y explica en detalle qué derechos se están violando y por qué. ¿Qué se debe tener en cuenta para la entrega de la evidencia? Es un informe o el desarrollo del taller que tenga respuesta a las preguntas que están anteriormente descritas en un PDF mínimo 3 páginas. Si se dan cuenta, es una evidencia bastante extensa, entonces pues requiere más de 3 páginas y se van a el enlace que les permite el cargue de la evidencia. Luego van a responder un foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Bueno, dice, al lado de los derechos laborales individuales existen otra categoría de derechos que ya no tocan solo con la persona que presta sus servicios personales de manera subordinada, sino también con las garantías y los derechos tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores como agrupación. En general, el derecho de asociación es la prerrogativa de la que gozan todos los individuos de unirse y organizarse para defender o alcanzar intereses comunes. Por tanto, hay diversas formas de asociaciones, tales como las cooperativas, las sociedades mercantiles, la ONG, etcétera. El derecho colectivo del trabajo que garantiza el derecho de asociación sindical es quizás una de las expresiones más importantes del derecho de asociación, pues regula las relaciones entre los trabajadores o empleadores organizados con los demás sujetos del mundo del trabajo y la sociedad, en procura de lograr relaciones de trabajo justas que reivindiquen la dignidad humana y el progreso social. Analiza la información sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical que se encuentra dentro del componente formativo y van a explicar con sus palabras las preguntas que están aquí. ¿Qué opina usted sobre la organización de los trabajadores en sindicatos? ¿Es posible que las personas con diversos oficios y vinculados a empresas diferentes formen parte de una sola organización sindical? ¿Vas a explicar tu respuesta? ¿Qué es convenio colectivo de trabajo? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un convenio colectivo de trabajo? ¿Qué es un conflicto de trabajo? Explica tu respuesta. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un convenio colectivo del trabajo? Hay quienes afirman que la huelga es una estrategia utilizada por los trabajadores para apoderarse de las empresas y no trabajar. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es la definición de libertad sindical? ¿Cómo construir conciencia para una mejor comprensión de la libertad sindical? ¿Qué normas nacionales e internacionales amparan la libertad sindical? ¿Qué acciones propondría usted para promover el derecho de asociación sindical y la libertad sindical? ¿Cuál es el panorama de Colombia en cuanto a los derechos sindicales? ¿Cuál es la importancia de la OIT en la aplicación del derecho laboral? ¿Cuáles son los fines de un sindicato? ¿Cómo se clasifican los sindicatos? ¿Cuál es la importancia de la organización sindical para la democracia? ¿Cómo afecta la sindicalización, la tercerización del empleo, el trabajo a destajo, las modalidades de prestación de servicios, el desempleo, el contrato a término fijo?
y comparta las respuestas obtenidas del punto anterior en el foro, en el foro correspondiente. Realiza una retroalimentación de la respuesta a dos de tus compañeros. Para entregar la evidencia, participas en el foro y te remites a el enlace correspondiente. Luego vas a hacer un gráfico sobre la negociación colectiva. Vas a realizar la lectura del componente formativo respecto a la negociación colectiva, incluyendo los videos y documentos anexos. Con esta información realiza un gráfico que represente la información anteriormente consultada y las preguntas a continuación. Recuerden que un gráfico no tiene tantas palabras. Un gráfico te representa un mapa mental, un mapa visual, un, un mapa visual, un mapa conceptual, un mapa mental que tiene conceptos claves y que pues son bastante explicativos y bastante visuales. Entonces, luego que leas el componente del material de formación, vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de negociaciones existen? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Cuál es la finalidad de la negociación colectiva que promueve la OIT respecto a la negociación colectiva? Para la entrega te vas a el enlace. El producto que se va a entregar es un gráfico, lo puedes hacer en imagen, una hojita nada más. Te vas al enlace y la cargas. Luego vas a hacer una infografía sobre la huelga. Realiza la lectura del componente formativo respecto a las organizaciones sindicales, incluyendo los videos y documentos anexos. A su vez, en los documentos del programa se encuentra el archivo construcción de una infografía donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Esta debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Bien, eso pues lo van a hacer en una infografía. Esas serían las evidencias correspondientes a esta semana. Bueno, ahora vamos a entrar a hablar sobre los temas de los que trata la guía de aprendizaje. Es importante que ustedes lean el material de formación que está en el componente formativo, que revisen los videos, diferentes lecturas y PDFs que se encuentran ahí para que puedan complementar la información. Bueno, se debe tener en cuenta lo siguiente. En el derecho laboral existe una norma que regula todos los derechos laborales en Colombia, que son los derechos individuales y los derechos colectivos del trabajo. Ellos están regulados en el Código Sustantivo del Trabajo. En los derechos individuales encontramos todo lo que se relaciona propiamente con el trabajador. Contratos laborales, prestaciones sociales, seguridad social, todo eso está en lo relacionado a los contratos laborales individuales. En el Código Sustantivo de Trabajo eso está en la primera parte. Entonces, ahí todo lo que nos interesa y nos compete a nosotros como trabajadores está en el Código Sustantivo de Trabajo, primera parte. En la segunda parte de esa misma norma, el Código Sustantivo del Trabajo, vamos a encontrar los derechos colectivos del trabajo. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Sindicato, negociación colectiva, libertad sindical, asociaciones, huelga, todo lo que tenemos que hacer nosotros con un grupo de compañeros de trabajo. Las evidencias les están pidiendo temas relacionados con los derechos laborales individuales y temas relacionados con los derechos colectivos del trabajo. Entonces, importante que ustedes conozcan en qué norma encontramos nosotros estos temas. Código sustantivo de trabajo. En cuanto a los derechos individuales del trabajo, la
guía les pregunta sobre los tipos de contrato. En Colombia existen diferentes tipos de contrato. Está el contrato indefinido, que es el contrato pues que todos quisiéramos tener ya que tiene fecha de inicio, no tiene fecha de fin. Es un contrato que requiere, como los diferentes tipos de contratos, con todas las prestaciones sociales. El pago de seguridad social, lo que es primas, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y todo lo relacionado. Eh, Existe también el contrato a término fijo o a término definido. Este tipo de contrato tiene una fecha de inicio y una fecha fin. ¿Qué sucede con este tipo de contratos? Si este contrato de injusta causa se determina de manera anticipada y justa causa, y el contrato, ejemplo, fue firmado el 1 o el 2 de enero, tiene fecha de terminación el 30 de diciembre y en agosto me hacen terminación de manera anticipada por injusta causa, la empresa debe pagarme como indemnización los meses que faltaban. Es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre me lo debe pagar la empresa como indemnización porque fui retirado por injusta causa. Al igual que el contrato indefinido, tienes derecho y beneficio a las diferentes prestaciones sociales, al pago de salud, pensión, ARL, primas, cesantías, intereses de cesantía. Eh, este contrato, muy aparte que tú firmas la fecha de inicio, pues y la fecha fin en el mismo contrato, un mes antes de la terminación, la empresa está en la obligación de eh, enviarte una notificación que diga que tu contrato va a ser terminado pues, en la fecha en que está ahí estipulado, independientemente que tú sepas ya cuándo es la fecha de terminación. Es necesario que se haga el preaviso. ¿Por qué? Porque puede suceder que el contrato continúe su curso porque no se dio el preaviso de que ya va a haber una finalización. Voy a compartirles pantalla para que vayan observando un poco de qué se trata. Bien. Bueno, entre los tipos de contratos en Colombia tenemos que una comprensión profunda de los contratos laborales. Es fundamental que se garanticen relaciones justas y productivas en el entorno empresarial colombiano. Para que exista un contrato laboral en Colombia es importante tener en cuenta que esto es un acuerdo legal formalizado entre un empleador y un trabajador, que se rige por un riguroso código sustantivo de trabajo que fue el que les empecé a hablar ahora al inicio. Este código garantiza que se cumplen los derechos tanto de los trabajadores como del empleador. La norma no regula solamente las conductas ni los beneficios del trabajador, sino que también favorece al empleador. Para que exista un contrato de trabajo, sea verbal o sea escrito, no importa, tiene que haber la prestación personal de un servicio por parte del trabajador, la subordinación y una remuneración. Esto responde a una de las preguntas que tienen ustedes de evidencia en la guía de aprendizaje, que pregunta sobre los contratos verbales. No importa que tú no hayas firmado un contrato siempre y cuando exista la prestación personal de un servicio, la subordinación por parte de un jefe o un empleador y la remuneración o el pago, ya eso cataloga un contrato de trabajo. Sea verbal o sea escrito, tienen la misma validez y tienen las mismas características, tienen las mismas condiciones. Bien, les hablaba ahorita del contrato a término fijo. Les decía que tienen una duración. Su característica principal es una duración precisa, específica, no superior a los 3 años. Puede ser renovado indefinidamente. Tiene beneficios como un contrato a término indefinido y pues la renovación debe ser controlada. Les hablé del contrato a término indefinido, que fue el primero que les mencioné. No tiene fecha límite. Conoce la fecha de inicio, pero no conoce la fecha fin. Es el que todos quisiéramos porque goza el trabajador de una estabilidad máxima. Para su terminación unilateral por parte del empleador, se requiere un preaviso de 30 días, excepto en casos de justa causa. Si el empleador te termina por injusta causa, tiene que hacer una indemnización. Que la indemnización corresponde cuando te hacen una terminación de contrato por injusta causa. El empleador está obligado a pagar una indemnización al trabajador que corresponde a por un año de trabajo
30 días de salario. Y a partir del segundo año, hasta los años que duró, 20 días de salario. Está el contrato por obra o labor. La duración del contrato está directamente ligada al tiempo necesario para la culminación de la obra o la labor para la que fue contratado. Tiene una finalización de manera automática y sin necesidad de preaviso una vez que el proyecto o la tarea se haya completado. Este tipo de contratos tienen fecha de inicio, pero la fecha fin es tentativa, no te dice con exactitud cuándo se termina, pero ya el trabajador y el empleador deducen un poquito cuándo es la terminación, porque ya uno deduce cuánto dura una obra. Esta obra se termina en un año y medio, hasta esa fecha del trabajo. Aunque sea para un proyecto específico, el trabajador tiene derecho, al igual que todos los contratos de trabajo, a sus prestaciones sociales. Hablamos también ahora de los contratos por prestación de servicio. Esto era lo que yo les hablaba a ustedes de la deslaboralización. Esto no es un contrato de trabajo. Miren que aquí dice contrato civil por prestación de servicio. Yo presto un servicio y a mí me hacen un pago. No vamos a ahondar en ese tema porque fue lo que se explicó en la clase pasada con respecto a la deslaboralización y esto no hace parte de los contratos de trabajo. Está el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje para estudiantes se trata de desarrollar la teoría y la práctica, lo que se estudió en la etapa lectiva, ponerlo en práctica en la parte productiva. Anteriormente tenía unas condiciones que fueron modificadas con la última reforma laboral, en donde actualmente el aprendiz tiene derecho al 100% del pago del salario mínimo con apoyo y sostenimiento y derecho a todas las prestaciones sociales. Anteriormente tenía derecho a salud y ARL. Actualmente cuentan con el pago de todas las prestaciones sociales. Está el contrato ocasional transitorio o accidental. Es un contrato que se refiere a la ejecución de labores que no son propias de la actividad normal y permanente del empleador. No puede durar más de un mes, solamente un mes, por eso se dice que es accidental o transitorio. Bien, eso con respecto a los contratos de trabajo que hacen parte de los derechos laborales individuales y con respecto a los derechos eh, colectivos del trabajo tenemos los sindicatos. Sindicatos es un grupo de trabajadores que se asocian por ramas. Nosotros podemos encontrar sindicatos de trabajadores con la misma profesión, sindicatos de empresas que cumplen la misma función, sindicato de oficios varios. Hay diferentes tipos de sindicatos. Debe tener un mínimo de trabajadores asociados. Debe realizarse un acta para la conformación. eh, Debe haber un mínimo de 25 personas afiliadas para formar un sindicato de trabajadores. Mm, Pueden ser de la misma empresa, de industria o el mismo gremio, y cumplir con la elaboración de un acta de fundación y la aprobación de estatutos para solicitar su registro legal ante el Ministerio de Trabajo. Mínimo 25 trabajadores. Se debe realizar asamblea para la fundación, aprobar los diferentes estatutos y elegir una junta directiva, lo cual debe estar registrada en un acta. La organización debe notificar al empleador y al Ministerio de Trabajo para formalizar su existencia y obtener el fuero sindical. Em, el, el- Esa parte del sindicato pues está en la segunda parte del Código Sustantivo de Trabajo en los derechos laborales colectivos. En esos derechos laborales colectivos también vamos a encontrar la huelga. La huelga es una forma de manifestación de los trabajadores en donde pueden hacer una pausa total o, o una pausa total o una disminución
del ritmo laboral. ¿Cómo así? Para hacer una huelga, primero se tienen que llenar unos prerequisitos. Yo no puedo decirle a mis compañeros de trabajo que mañana vamos a hacer una huelga sin notificarle a la empresa. Yo tengo que cumplir unos prerequisitos antes, que son la notificación a la empresa. Y antes de notificarle, yo tengo que presentarle a la empresa el inconveniente que se está presentando para ver si antes de recurrir a la huelga, nosotros obtenemos respuesta alguna, ¿sí? Que para poder tomar la decisión que sea huelga, que sea la última instancia. Nosotros podemos, como trabajadores, tener un inconformismo y lo podemos llevar a recursos humanos y a nuestro jefe directo para que le den solución a ese inconformismo. Y pues mirar para ver cómo se reparten los beneficios, si realmente el trabajador tiene la razón o se le hace entender que no es como el trabajador dice. O también algún tipo de solicitud que se esté haciendo. Luego que se hace ese recurso de querer hablar, se pueden hacer diferentes solicitudes escritas para insistir en hablar el tema o cambiar las condiciones de lo que se está solicitando. Si no se obtiene éxito, entonces ya se le notifica a la empresa que tal día va a haber una huelga. Ya la empresa, antes de que haya huelga, ya está notificada de eso. Eh, el momento en que se hace la huelga debe también cumplir con unos lineamientos, tener, eh, velar por la seguridad de los manifestantes. Recuerden que ya a veces cambia el tema de huelga a vandalismo, tiende a confundirse esa parte y pues a veces muchas entidades no hacen huelga, sino que hacen vandalismo, y ya eso sería otra situación diferente que competiría un poco a asuntos penales. Entonces, yo puedo hacer huelga de protestar fuera de la empresa, de salir a marchar, o también puedo seguir trabajando y estar en huelga. ¿Cómo así? Yo puedo disminuir mi ritmo laboral. Si yo trabajo en una empresa que se dedica a las confecciones y en la empresa a mí me corresponde hacer 50 camisas, y yo estoy en huelga, o la empresa está en huelga, pero no decidí salir a hacer manifestaciones, sino que a bajar el ritmo laboral de los 50 camisas que tengo que hacer, solamente hacemos 10, ¿sí? Entonces, eso es una forma también de hacer huelga. Está contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo, en la parte donde habla de los derechos laborales colectivos. También la guía de aprendizaje y las diferentes actividades les habla sobre el trabajo digno y decente en Colombia. Hay que tener en cuenta que el trabajo digno y decente en Colombia es un derecho, además de fundamental, constitucional, que está en el artículo 25 de la Constitución Política, que busca empleos productivos con ingresos justos, seguridad social, libertad sindical, a través de la política pública del decreto 1527 del 2024. Se promueve la formalización y eliminación de la discriminación en un enfoque territorial y de género. Los pilares del trabajo digno y decente en Colombia está, primero, tiene un marco legal, que es el Código Sustantivo de Trabajo, eh, y ahí hay leyes conexas que garantizan la igualdad, el derecho de asociación, la seguridad social y la negociación colectiva. Implica condiciones en libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Entre los derechos fundamentales tenemos una remuneración justa, garantía de un ingreso que permita una vida digna con un salario mínimo, seguridad social, acceso a salud, pensiones, riesgos laborales, jornada laboral, derecho al descanso y una jornada máxima establecida según la Ley 2101 del 2021, que hace una reducción de la jornada laboral de 48 horas a 42 horas semanales. La no discriminación de oportunidades sin importar el género, la edad, la raza o la religión. El rol del Estado es importante. El Ministerio de Trabajo, junto a gobiernos locales, garantiza estas condiciones y promueve la formalización. La formalización se enfoca en reducir la informalidad ofreciendo mecanismos de protección al cesante. Para este 2026, las normas laborales buscan fortalecer la dignidad de los trabajadores y consolidar un entorno laboral. Bien.
Esa es la explicación por parte mía como instructor de que les va a complementar lo que tienen ustedes en el material de formación. Esto que yo les estoy explicando a ustedes es un complemento a lo que tiene el material de formación. El material de formación cuenta con diferentes guías, con diferentes videos, cartillas, PDF, documentos que les van a ayudar a ustedes a complementar junto con lo que yo les estoy explicando ahora. Si de pronto ustedes tienen alguna duda con respecto a alguna de las evidencias, voy a dejarles mi número aquí en el chat y mi correo para que me puedan contactar. Mi teléfono es 300-240-7211. Por si de pronto, el momento en que vean la grabación, no les deja ver el chat. Y mi correo es t de dedo, c de casa, montero, arroba, sena.edu.co. Además, estoy atenta a los foros de dudas e inquietudes que se encuentran en plataforma Sayuna. Todos los días lo estamos revisando y cualquier duda que tengan pueden localizarme por ahí también todos los días. Estaré enviándoles mensajes, estaré enviándoles anuncios, motivándoles a las entregas de las evidencias. Noto con preocupación que ya llevamos 2 semanas y que no han cargado ninguna de las evidencias correspondientes. Si de pronto ustedes tienen alguna duda con el cargue de alguna de las evidencias, pueden contactarme por medio del foro de dudas y inquietudes, pueden contactarme a mi teléfono, pueden contactarme por mi correo y yo con mucho gusto hago una explicación. Estaremos durante las diferentes semanas, mientras sea la duración de la competencia, los miércoles a las 6 de la tarde. En los anuncios les estaré publicando en la sesión en línea. En la plataforma van a encontrar en sesiones en línea la grabación para que puedan ponerse al día. Bien, ahora me dispongo a abrir el espacio para ustedes, para resolver dudas, inquietudes. De pronto alguno de ustedes tiene algo eh, que mencionar porque no haya comprendido algo de la explicación. Es el momento para abrir el micrófono y hacer la consulta pertinente. Entonces, estamos en el espacio para resolver dudas e inquietudes con respecto a las evidencias pasadas o la evidencia actual. Recuerden que todo el tiempo estoy revisando si hay una y que pueden ponerse al día todavía para que no se les acumule tanta evidencia porque realmente la competencia tiene bastantes evidencias. Los escucho entonces. Bueno, si no hay más dudas que puedan consultar por aquí, como les dije, estoy atenta a cualquier requerimiento por parte de ustedes. Damos por finalizada la sesión en línea del día de hoy, 8 de abril del 2026, que iniciamos a las 6 de la tarde. Son las 6:50 del día. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Feliz noche a todos.